Lucas bajó lentamente la mirada hacia el cuaderno abierto sobre el altar. Las palabras escritas con una caligrafía temblorosa parecían moverse bajo la tenue luz de su linterna. Cada letra vibraba, como si tuviera un pulso propio, como si el libro aún estuviera escribiéndose en tiempo real. Las páginas no eran meramente registros, eran puertas, y al abrirlas, Lucas no solo leía, sino que se sumergía. De repente, ya no estaba en el faro. Estaba en una playa desierta, la misma del pasado, donde una figura lo observaba desde las sombras de una cabaña en ruinas. No era Illan. Era otra presencia, más antigua, más profunda. Una voz grave, casi líquida. Lo envolvía desde la distancia. Regresaste demasiado pronto. El viento no soplaba, sin embargo, su cabello se agitaba como si algo invisible lo atravesara. Lucas sentía que sus pies se hundían lentamente en la arena, no por el peso de su cuerpo, sino por la carga de lo que estaba recordando. Era como si aquella escena no fuera una visión, sino un eco de algo que él mismo había vivido en otra vida. O en otro ciclo. La figura tenía los ojos cubiertos por una venda negra, pero lo veía. Lucas lo sentía. A cada paso que daba hacia ella, la arena se volvía más oscura, como si absorbiera la luz. La figura extendió una mano y le ofreció una campana de cobre pequeña, agrietada, pero con un símbolo grabado, el mismo del altar. Cuando la tomó, un estruendo sacudió el suelo bajo sus pies, y todo se volvió blanco. La campana emitió un sonido apenas audible, pero suficiente para hacerlo caer de rodillas. Fue como si resonara dentro de su cráneo, despertando imágenes enterradas, un barco en llamas, un grito apagado por el agua y una promesa hecha con las manos atadas. Lucas abrió los ojos, jadeando, y comprendió que aquel objeto no era un simple recuerdo, era un sello, uno que, al romperse, liberaría todo lo que el faro había intentado retener. Despertó en el suelo del túnel, con el cuaderno cerrado a su lado y la campana entre los dedos. Había perdido la noción del tiempo. El eco de un susurro persistía. En el aire, el ciclo debe cumplirse. Aún temblando, se levantó. Pero ahora algo era diferente. Podía escuchar los pensamientos del faro, como un murmullo ancestral incrustado en las piedras. Hablaban de pactos, de guardianes que habían fallado, de uno que había escapado. El nombre que surgía entre los ecos era el mismo una y otra vez, Eloen. El nombre retumbaba en su pecho como un tambor sagrado. Eloen no era solo un guardián, había sido el primero, el que comprendió demasiado, y el que pagó el precio más alto. Las voces del faro no hablaban con odio, sino con un tipo de melancolía que congelaba el alma. Era como si el faro mismo llorara su ausencia, como si su luz girara buscando un rostro que nunca regresó del mar. Volvió a la superficie, donde el amanecer apenas comenzaba a romper el horizonte. El cielo tenía un tono púrpura irreal, como si la realidad se deshilachara por los bordes. Lucas caminó hasta la playa y notó algo en la arena, símbolos, trazados con precisión. Como si alguien o algo los hubiera dibujado esa misma noche. Al tocarlos, sintió una descarga de recuerdos que no eran suyos, naufragios, promesas hechas a entidades que habitaban bajo el mar, rituales sellados con lágrimas y fuego. Cada símbolo parecía pulsar con una intención. No eran advertencias, eran mapas, coordenadas escritas en un lenguaje anterior al lenguaje. Lucas se agachó frente a uno con forma de espiral y, al colocar su mano sobre él, escuchó una plegaria ahogada, como si la arena hablara. Era la voz de una mujer. Pedía perdón por lo que había hecho o por lo que había permitido. Y esa voz, aunque distorsionada por el tiempo, le resultaba familiar. Esa noche decidió no dormir. Se sentó frente al faro, con el cuaderno sobre sus rodillas, leyendo página tras página. Descubrió que cada guardián había tenido que enfrentar 3 pruebas. El espejo, la llamada y el sacrificio. Ya había pasado por el espejo. La llamada era inminente. El sacrificio aún era un enigma, pero algo en su interior le decía que no sería simbólico,
Ilian había dejado marcas de advertencia, frases interrumpidas, manchas de tinta que ocultaban partes del texto, como si alguien hubiera intentado protegerlo incluso después de la muerte. En una de las páginas, encontró una nota escrita con otra tinta más reciente: no lo contemples, no lo entrejes, él aún duerme. No decía a quién se refería, pero Lucas sintió una opresión en el pecho, como si solo leerlo hubiera sido un error. El faro emitió un leve parpadeo en su cima, aunque seguía apagado. Era una señal. La llamada había comenzado cuando el cuaderno comenzó a calentarse en sus manos. Lucas supo que era la señal. Lo llevó de vuelta al altar y lo colocó en el centro. La piedra se iluminó con un resplandor azulado, y del techo de la caverna comenzaron a caer gotas de agua salada. Cada gota, al tocar el suelo, formaba una imagen fugaz: un niño, un faro, un mar abierto. Y entonces lo vio: un cuarto oculto detrás de la sala circular, una puerta que no estaba antes, o que él no podía ver. El umbral brillaba con un fulgor enfermizo, como si la luz no proviniera de ninguna fuente física, sino de un recuerdo del lugar. Lucas se acercó, sintiendo que el aire se espesaba con cada paso. Al cruzar la entrada, una sensación lo invadió: estaba siendo observado por cientos de ojos que no eran visibles, pero que seguían cada uno de sus pensamientos. Ese cuarto no era un archivo, era un corazón palpitante hecho de tiempo y memoria. Al entrar, el aire se volvió espeso, cargado de sal y memorias. Había estanterías llenas de frascos con nombres escritos en sus tapas: Anja, Matías, Eloen, Lucas, todos los anteriores, todos los futuros. Tomó el suyo y lo sostuvo contra la luz. Dentro, una pequeña esfera de luz pulsaba como un corazón. Sabía lo que significaba. Para romper el ciclo, debía soltar su nombre, dejar de ser Lucas, y convertirse en nadie. Sintió que sus recuerdos comenzaban a desvanecerse mientras sostenía el frasco. Fragmentos de su infancia, de su madre en el hospital, del momento en que encontró la carta. Todo comenzaba a diluirse como tinta en el agua. Así comienza el sacrificio, pensó. No era un acto de dolor, sino de desapego. Renunciar a la identidad para liberar al faro. Pero también sabía que, una vez hecho, ya no habría vuelta atrás. Pero justo cuando se disponía a abrir el frasco, una voz lo detuvo. Era la misma que había escuchado al leer la carta por primera vez. La voz que decía: ya comenzaste, pero ahora añadía: aún puedes elegir. Y con esa frase, el faro tembló. No físicamente, sino en su esencia. Lucas entendió que el faro no quería más guardián. Quería descanso. Quería silencio. Por primera vez en siglos. Esa elección, sin embargo, era un dilema cruel. Si lo soltaba, tal vez liberaba a todos. Pero si no lo hacía, el ciclo podría continuar atrapando a otro. ¿Estaba dispuesto a cargar con eso? El faro pareció responder con un susurro lastimero, casi como un niño pidiendo no ser olvidado. Fue entonces cuando Lucas decidió seguir un tercer camino. Ni aceptar ni negar, sino trascender. Entonces salió del cuarto. Bajó corriendo por el túnel hasta la playa, con el frasco en una mano y el cuaderno en la otra. La marea estaba subiendo. El mar lo llamaba. Caminó directo al agua, sintiendo el frío en los tobillos, luego en las rodillas. Cuando el agua llegó a su pecho, alzó el frasco hacia el cielo y lo soltó. La esfera de luz se elevó, luego se disolvió. El nombre se fue. Lucas ya no era Lucas. Sintió una ligereza que no conocía, como si el peso de generaciones enteras se deshiciera con la espuma. Su cuerpo no desapareció, pero su presencia se volvió otra. No era humano, no era guardián, era eco. Y en ese eco, una paz profunda lo envolvió. Las olas se calmaron, el viento se detuvo. El mar, por fin, exhaló. En la costa, el faro se apagó por completo. Por primera vez en siglos, su luz dejó de girar. Pero no fue un final. Fue el principio de algo nuevo. Un rumor recorrió la costa como un suspiro aliviado. Y las olas, por fin,
regresaron a su ritmo natural. Algunos dicen que, desde esa noche, el mar frente al faro brilla con una intensidad distinta, como si lo iluminara una conciencia suave y protectora. Otros afirman que, si escuchas con atención al viento, puedes oír un nombre olvidado, susurrado entre las dunas. Lo cierto es que nadie más ha desaparecido allí desde entonces, y nadie ha vuelto a encender esa luz. Si escuchaste hasta aquí, ya formas parte del ciclo. El faro está dormido, pero si alguna vez lo ves encenderse, otra vez, recuerda, no abras la carta. O sí, pero solo si estás listo para...